hermanos, vamos a continuar con las catequesis durante este tiempo de las fiestas en honor de nuestra Madre del Valle. Hoy vamos a tener la catequesis desde San José y Fray Mamerto Esquiú sobre la educación. Esta catequesis va a estar a cargo del padre Óscar Alfredo Tapia, sacerdote diocesano, licenciado en Teología Bíblica, expedido por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, Israel, estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra Señora de las Mercedes y San José, Tucumán, docente de la Universidad Católica de Salta, delegado episcopal para la animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Catamarca, director general del Centro Educativo Cultural Diocesano Virgen del Valle, vicario episcopal para la educación de la Diócesis de Catamarca, coordinador de la Comisión Provincial de Colegios e Institutos Educativos Públicos de Gestión Privada, miembro de la Asociación de Biblistas Argentinos y miembro de la Sociedad Argentina de Teología. Muchas gracias, Padre Óscar. Los dejamos con él. Buenos días. Estamos en este tiempo de pandemia a los pies de nuestra Madre acá en el santuario y queremos compartir este espacio de formación que ha generado el santuario durante las festividades. Así como tenemos espacios propiamente celebrativos y litúrgicos, este espacio de formación que lo dedicamos de una manera especial al Padre Esquiú en el año esquiudense, en el año de su beatificación. Bueno, yo he optado por una metodología de seguir, más que seguir las ideas, los conceptos que tiene el Padre Esquiú sobre la educación, que son abundantes y que eso será motivo quizás de otra conferencia, de otra catequesis. En esta oportunidad vamos a seguir su propia trayectoria como académico, como estudioso. Entonces vamos a abordar la persona del Padre Esquiú y su relación con la educación en su condición de alumno, en su condición de docente, después en su condición de legislador y en su condición de obispo. Vamos a seguir una línea más bien diacrónica, histórica, y vamos a ir comentando esta interesante, apasionante trayectoria educativa del Padre Esquiú. Él mismo de la educación decía que la educación es la primera y esencialísima base en que debe descansar el edificio social y que nosotros debemos empeñar todos los esfuerzos a fin de cimentarla en nuestras poblaciones. Bueno, vamos a abordar el Padre Esquiú como alumno. Bueno, todos sabemos que el Padre Esquiú nace el 11 de mayo de 1826 en Piedra Blanca. En 1835, cuando apenas tenía 9 años, comienza sus estudios en el Colegio de Humanidades que tenían en el convento franciscano. Recordemos que por aquella época era muy difícil, en el siglo XIX, al poco tiempo de la Revolución, cuando se estaba afianzando la patria, la educación va a ser la tarea de Sarmiento enorme, casi a finales del siglo XIX, la que va a permitir el acceso a mayor cantidad de niños y de adolescentes a la educación pública. Como ya los padres franciscanos tenían un centro muy importante, que se había visto enriquecido después de 1810, sobre todo con la llegada del padre Ramón de la Quintana, de José, por ejemplo, Archeverroa, que eran frailes que habían venido para un colegio franciscano de Buenos Aires, habían llegado desde España, frailes muy preparados. Y como aconteció la Revolución de Mayo, y ellos más bien fueron juzgados por una postura realista, en cierta manera se los confinó a Catamarca. Y Catamarca se benefició de esa pléyade de docentes altamente cualificados que le dieron
un vuelo académico a esto que era en aquel momento una aldea. Entonces el padre Esquiú, cuando llega con sus 9 años, él y su hermano Dorico, son recibidos en una pensión de un amigo de Santiago, de su padre, de don Santiago Esquiú, y estudiaban en el colegio, estudiaban sobre todo latín. El padre Ramón de la Quintana era un gran latinista, al punto que en un comentario que hace Nicolás Avellaneda, después presidente de la República y también de una gran trayectoria política y que conocía a través de su padre la Universidad de Córdoba, mire lo que escribe Avellaneda en un libro en un ensayo que está publicado por Ricardo Rojas. Dice Nicolás Avellaneda: Córdoba mantenía el brillo de sus grados y el ruido de sus conclusiones filosóficas y teológicas, pero era necesario pasar por el aula de Catamarca para saber latín. Por eso esto nos da la explicación, el dominio que tenía el padre Esquiú desde niño del latín. Había tenido ese gran maestro, padre Ramón de la Quintana, gracias a quien después el Colegio de los Franciscanos va a recibir este nombre y donde nos hemos formado muchas generaciones. Entonces entras con 9 años. En 1836, al año siguiente, tiene esa pérdida enorme de su madre, que muere joven, entonces queda huérfano. Apenas con 10 años el padre Esquiú era un huérfano y allí entra al convento para iniciar los estudios sacerdotales. Dice uno de sus biógrafos que del niño juguetón, un niño normal que cursaba allí en el colegio, se convierte después en un adolescente muy aplicado, seguramente habrá impactado mucho en su vida la muerte de su madre, y se dedica profundamente a los estudios. Hay una anécdota que dice que vino don Santiago un día cuando todavía él había comenzado y no era, podríamos decir, un interno del convento. Dice que él no estudiaba en la casa, entonces el señor que le daba la pensión le dice a don Santiago y lo quiere reprender y le ve las notas. Y entonces dice que el padre Esquiú dice, bueno, yo tengo mejores notas que lo que era el mejor alumno. Resulta que estudiaban en el camino. Hace un giro él de convertirse ya en un estudiante aplicado y vamos a tener este Esquiú que ya en 1842 pasamos a su etapa docente, con tan solo 19 años, ya habiendo cursado latín, filosofía, humanidades, el padre Esquiú se convierte, concursa una cátedra de filosofía, logra la nota más alta y mientras todavía estudiaba teología para los estudios sacerdotales, con esta cátedra comienza a enseñar en el convento. En 1844 está la documentación que le da la aprobación el convento, entonces el padre Esquiú se convierte en lector de filosofía en esa cátedra que había concursado. Todos sabemos que en 1848, con apenas 22 años, es ordenado sacerdote, viaja a San Juan con otros hermanos de congregación y allí es por una, podríamos decir, mediación de Fray Achával, que era también su maestro, logran darle una dispensa y lo ordenan sacerdote con 23 años. Entonces vuelve el padre Esquiú ya como sacerdote y ordenado en 1848. En 1850, joven sacerdote, en Catamarca había sucedido que el gobernador Navarro había creado por la partida de los jesuitas que tenían el colegio de la Merced, que funcionaba acá donde es actualmente el Colegio Nacional. Entonces había creado este colegio que le había titulado Colegio Patriótico Federal Nuestra Señora de la Merced. Lo había creado el gobernador Navarro para suplir la ausencia de la enorme tarea que realizaban los jesuitas. Entonces el gobernador Navarro crea esta escuela y busca profesores
digamos, de alta calidad académica y lo busca el padre Esquiú. El padre Esquiú se convierte en profesor de filosofía en el año 1850, un profesor de filosofía de este colegio patriótico, y allí pone el padre Esquiú, porque era muy creativo, va a introducir un método innovador en la enseñanza. Por ejemplo, en filosofía, hasta ese tiempo, estudiaban un texto clásico de Altieri. Él introduce a un gran filósofo, Balmes, pero para ello le ponen como condición que tenía que traducirlo al latín. Y el padre Esquiú traduce a Balmes al latín y así lo enseñaba. También cuenta la historia que reemplazó el padre Esquiú la enseñanza memorística que era propia de la época. Renunció al castigo corporal, también era digamos, como una característica de la pedagogía de la época. Recuerden ustedes aquella famosa frase, la letra por la sangre entra. Estaban autorizados los castigos corporales de los docentes a los alumnos. El padre Esquiú reemplaza y se convierte, imagínense ustedes, un joven sacerdote creativo, carismático como era el padre Esquiú, se convierte en un profesor de renombre, de prestigio, de referencia en ese colegio que era uno de los pocos que había en Catamarca, donde venían también alumnos del interior y de otras provincias. Escribe Fidel Castro, porque después, digamos, crea el Colegio Nacional en creo que en 1865, escribe por aquella época, él fue alumno del padre Esquiú, Fidel Castro, y escribe lo siguiente del padre Esquiú. Dice, era tal el contento que despertaba en sus alumnos que vencida la hora fijada por el reglamento, los discípulos le pedían con entusiasmo continuara por más tiempo, consumiéndose a veces la hora de recreo sin que nadie lo advirtiera. Imagínense el atractivo, lo sugestivo de su enseñanza, su calidad pedagógica, que los alumnos sacrificaban el recreo para seguir la cátedra, la enseñanza del padre Esquiú. Esto lo escribe el propio Fidel Castro, que creó en 1865, transformó ese colegio en Colegio Nacional, que actualmente lleva su nombre. Bueno, posteriormente a esta época, el padre Esquiú, todos sabemos la trayectoria de su vida. El padre Esquiú después, estamos hablando de 1850, en esa etapa. En 1853, el 9 de julio, en este espacio, donde era, no en esta catedral, sino en el espacio donde existía la iglesia matriz, el padre Esquiú predica, como todos sabemos, este sermón que le habían pedido las autoridades sobre la Constitución Nacional. 9 de julio de 1853, el famoso sermón Letamur de Gloria Vestra. Y al año siguiente se manda a imprimir este discurso que se divulga por toda la patria y comienza el padre Esquiú a adquirir una fama que lo pone incómodo en su condición de fraile joven, de sacerdote joven y que quiere vivir siempre sus votos. Entonces él pide un traslado, había tenido una trayectoria importante el padre Esquiú, también después como diputado, había trabajado mucho en la reforma de la Constitución provincial. Entonces el padre Esquiú pide a sus superiores marcharse y estaba entre el convento de Buenos Aires y el convento de Tarija. Finalmente elige Tarija, parte para Tarija, donde va a estar varios años, y allí, cuando llega en Tarija, que llega él con un perfil muy bajo, era lo que quería, después desde Sucre, la antigua Chuquisaca, el obispo Puch, enterado de este famoso fraile, el gran orador de la patria,
lo invita a enseñar en un seminario metropolitano que él lo había convertido en facultad de teología. Era un seminario de mucha trayectoria. Entonces el obispo Puch, allí en Sucre, en el seminario de San Cristóbal, el obispo Puch lo constituye en esta facultad de teología para se formaba prácticamente el clero de Bolivia. Y allí postulan distintos docentes y pide al convento de Tarija al padre Esquiú. Entonces el padre Esquiú va allí a Sucre y enseña entre 1865 y 1872, va a enseñar teología en el tercer año. En esa facultad se formaban bachilleres, licenciados y doctores, para tener una idea del nivel teológico que tenía el padre Esquiú. Allí mismo el padre Esquiú va a desarrollar, como todos sabemos, esa gran obra periodística, creando un periódico que fue muy conocido en la época, El Cruzado, y que tenía un posicionamiento claro en un momento de liberalismo, de positivismo, de modernismo, y también lo hace el padre Esquiú para defender, digamos, la figura del Papa Pío IX. En ese momento era una época difícil, es la época también del Concilio Vaticano I, donde va a participar el obispo Puch. Bueno, todo eso está documentado, es muy interesante leer los artículos periodísticos. El padre Esquiú ya había comenzado acá con el Ambato, acá en Catamarca, a publicar esta faceta. Además de un gran orador, tenía una pluma exquisita. Entonces el padre Esquiú se desempeña ahí como profesor de teología. Luego, como todos conocemos, el padre Esquiú va a marchar. Cuando él, estando allí, le llega el nombramiento como obispo, arzobispo de Buenos Aires, que era la sede primada en Argentina, y él declina este nombramiento, y conocemos las razones por las cuales declina el padre Esquiú, y huyendo de ese nombramiento, mientras también espera que se le acepte la renuncia, el padre Esquiú se va hasta Guayaquil. Allí estuvo un tiempo, unos meses, volvió por Lima, y cuando vuelve, ya no vuelve a Sucre, vuelve a su convento de pertenencia, que era el convento de Tarija, y allí el superior lo pone como bibliotecario al padre Esquiú. Dicen los historiadores que se conserva allí en el convento de Tarija todo este elenco, este listado de libros, más de 5.000 libros que el padre Esquiú podríamos decir nosotros en lenguaje bibliotecario, fichó esos libros, los clasificó, ordenando esa biblioteca. Hay otro dato interesante del padre Esquiú. Cuando él regresa, todos sabemos que él parte, después de allí de Tarija, vuelve acá a Catamarca y tenían posibilidad de los frailes, después del servicio de más de 12 años, de un tiempo, en Tierra Santa, ya que en Tierra Santa la custodia está a cargo de los franciscanos. El padre Esquiú quería llegar a la tierra del Señor. Entonces consigue este permiso, viaja a Roma y de Roma a Tierra Santa. ¿Cuál es este detalle académico? Aparte de lo que el padre Esquiú estudiaba ya en Tierra Santa, no solamente rezaba, sino que estudiaba. Todo esto lo sabemos por su propio diario, que se ha conservado a través de Mamerto González, de Fray Mamerto González, que tiene esta conocida biografía en 2 tomos con los escritos del padre Esquiú. El padre Esquiú, cuando regresa, mire qué interesante, traía, dice la historia, cuenta, lo sabemos por su diario, traía 4 cajas de libros que había adquirido en Europa para este convento de los franciscanos. Bueno, entonces como docente nosotros podemos apreciar esta dedicación del padre Esquiú, esta dedicación al estudio permanente. Conocemos por los autores que cita, por su biblioteca personal, la apertura de mente que tenía el padre Esquiú para la lectura de los distintos autores de la época, filósofos, teólogos, historiadores. Le interesaba mucho lo de la Tierra Santa. Además, el padre Esquiú podía leer muy bien, obviamente el latín, el cual dominaba, leía muy bien
y hablaba el francés y el italiano. Cuando estuvo en la época de Tarija, él había formado unos seminaristas que habían llegado de Italia y seguramente ahí había perfeccionado su italiano, de tal manera que se desenvolvía muy bien cuando viajó a Roma y cuando luego estuvo en Tierra Santa. Bueno, esto en cuanto, digamos, sintéticamente a su faceta de docente. Pero hay otra faceta también que es interesante abordar, la faceta de legislador. El padre Esquiú desde 1856, o sea, al poco tiempo del famoso sermón sobre la Constitución, es nombrado como diputado provincial por el departamento de Valle Viejo. Allí va a estar de 1856 a 1860 y sabemos su tarea trabajando en la reforma de la Constitución provincial. El padre Esquiú realizó muchos proyectos sobre educación. Hay uno particularmente llamativo, en 1858, el padre Esquiú en su condición de diputado provincial propuso un aumento de sueldo a los maestros, porque consideraba que era una tarea muy noble, pero exigía a los docentes idoneidad y moralidad. En el padre Esquiú esto iba muy unido, él consideraba que un buen docente no solamente tenía que ser capaz en lo académico, sino moralmente intachable. En esta tarea el padre Esquiú defendía todo lo que sea educativo. Después tenemos otro testimonio importante ya en su condición de obispo. Bueno, nosotros conocemos la historia, yo a veces no quiero prolongar esto. Sabemos que el padre Esquiú de Tarija vino a Catamarca, de acá se fue a Roma, estuvo en Tierra Santa y después de más de un año y medio en Tierra Santa, el padre Esquiú regresa. Y cuando regresa a la patria, es cuando le llega el nombramiento a través de la gestión de Nicolás Avellaneda para ser obispo de Córdoba. Nuevamente el padre Esquiú renuncia. Lo llama el nuncio de Buenos Aires y le dice que el Papa no lo acepta, esa renuncia. Entonces el padre Esquiú se convierte en obispo de Córdoba. Por esa época sabemos que ya estaba en el pontificado León XIII, porque estando el padre Esquiú en Roma había muerto el Papa Pío IX. Entonces cuando en este mandato del gran León XIII, a quien nosotros le debemos la coronación de la Virgen en 1891, también es muy recordado por la primera encíclica social, la gran encíclica social, la Rerum Novarum, del 1 de mayo de 1891. Cuando enseñamos doctrina social, yo siempre les digo a los alumnos, ustedes no tienen que olvidar, digo, ustedes acuérdense una fecha, 12 de abril de 1891, coronación de nuestra Madre Santísima, autorizada por el Papa León XIII, 1 de mayo, días después, se promulga la encíclica Rerum Novarum, que abre un horizonte a la Iglesia en todo el campo de la doctrina social. Bueno, el padre Esquiú vuelve, acepta, también recordamos que después lo llaman de Buenos Aires, las autoridades, y el padre Esquiú tiene el sermón cuando Buenos Aires es declarado capital de la República Argentina, alrededor de 1880, el padre Esquiú le va a tener, digamos, la distinción, porque era el orador del siglo XIX, de predicar en la iglesia metropolitana con todas las autoridades. Muy interesante también ese discurso, los estudiosos hacen la evolución de su pensamiento de 1853 a este Esquiú maduro, ya también cargado de sufrimiento, había visto toda esta trayectoria dolorosa de la patria, se había desencantado porque él había puesto una gran expectativa en la Constitución Nacional como, digamos, un documento madre para sentar una patria donde pudiésemos ir superando esta brecha entre unitarios y federales. Entonces el padre Esquiú, con ese desengaño de todas estas posteriores guerras fratricidas,
después de la Constitución, cuando después de mucho sufrimiento se logra este acuerdo de que Buenos Aires sea la capital de la República, el padre Esquiú hace ese sermón. Vuelve a Córdoba y comienza el padre Esquiú su trayectoria como obispo, un gran pastor. Esto que él mismo no se sentía capaz, que se consideraba pecador, moralmente en deuda para ejercer, realiza un gran episcopado. Pero en lo que a nosotros concierne hay un dato especial, cuando en 1880, el padre Esquiú mantiene allí digamos, una controversia con las autoridades nacionales. Resulta que el rector de Córdoba había pedido, porque cuando la partida de los jesuitas se había perdido la facultad de teología, había pedido que Córdoba recupere esta carrera, la carrera de teología, y que tenía que enseñarse en el seminario. ¿Cuál fue el problema? Cuando el claustro docente cambia los docentes, que era facultad del obispo nombrarlo. Entonces allí el padre Esquiú se planta frente al Estado, el Estado argumenta que son ellos los que ponen el dinero y que tienen la facultad de nombrar. Y como en la enseñanza de la teología se necesita lo que llamamos missio canónica, o sea, el mandato del obispo, asegurando la rectitud de la doctrina, lo que llamamos ortodoxia, el padre Esquiú, no por un celo de autoridad, sino por un celo de doctrina, defiende este principio de la libertad de la Iglesia frente al Estado. Es muy interesante el pensamiento del padre Esquiú en el siglo XIX respecto a la libertad religiosa y respecto a la relación Iglesia-Estado. Inclusive se conservan escritos de él sobre esta temática. Bueno, sintetizando, hicimos un recorrido así rápido, sintético, sobre esta trayectoria académica. Ayer el padre Pablo Rearte, fray Pablo Rearte, realizó un recorrido por su trayectoria, digamos, de pastor y de peregrino. Yo he optado por seguir su trayectoria académica, que por supuesto es mucho más rica, muy interesante, y ahora tendremos que abordar sus escritos, sus sermones, sus estudios, sus apuntes de clase. Bueno, sintetizando, ¿qué podemos apreciar en el padre Esquiú? En primer lugar, un estudioso. Un buen docente tiene que ser un gran estudiante. Podríamos decir estudiante, este participio uno siempre lo usa con cuidado, porque nosotros estamos acostumbrados al estudiante escolarizado y al que celebra el 21 de septiembre con desmanes. No, podríamos hablar, tiene que ser un estudioso. Un buen docente tiene que ser un estudioso. Un directivo también. Hoy el sistema nos convierte más bien en administrativo. Nos llenan de papeles, de trámites, y el directivo está todo el día en la computadora y a veces se olvida de la autoformación. El docente le pasa igual. El padre Esquiú, en primer lugar, fue un estudioso. Él mismo se reprocha que fue un autodidacta. Tuvo la oportunidad de estudiar en París. Había un gran empresario que vino a Catamarca por la cuestión de la minería y trabajó con Lafone Quevedo, que lo quería hacer estudiar a toda costa y había conseguido beca. Y el gobierno provincial iba a pagar una beca para que el padre Esquiú y otros estudiantes fueran a estudiar en el mismo París. Pero él declinó esa propuesta. Esto es lo interesante, que hizo sus estudios profundos aquí en Catamarca, en el convento. El padre Esquiú abordaba una amplia bibliografía, era disciplinado en su estudio, escribió todos sus sermones, los escribía, los corregía. En la docencia conservó este aspecto estudioso y fue creativo, innovador en lo que a pedagogía se refiere.
Y el padre Esquiú, en cuanto teólogo, siempre con un gran respeto al magisterio, tuvo un gran acercamiento a los teólogos de la época. Y en lo que se refiere a Sagrada Escritura, eso lo sabemos por el diario, en la época sobre todo de Tierra Santa, los exégetas, los especialistas en Biblia que él leía en aquella época y los comentarios que el padre Esquiú hace sobre esta lectura. Entonces estamos frente a un gran estudioso, a un docente creativo, a un ser humano preocupado por transmitir, preocupado por compartir, preocupado por la verdad. Él mismo en su momento va sacrificando, como él dice, la elocuencia, la oratoria, la belleza del lenguaje, la va sacrificando a la profundidad del contenido y a la claridad en la verdad. Es muy interesante su evolución también en la prédica. Entonces estamos frente a un cristiano catamarqueño de una inteligencia lucidísima, de una excelente oratoria y de una gran honestidad intelectual. Dios quiera que en estos tiempos difíciles, donde en la educación parecen también problemas cíclicos, tenemos que estar de nuevo aclarando que la educación pública en la Argentina también puede ser gestionada por privados y puede ser gestionada y muy bien gestionada por la Iglesia y por colegios no confesionales. Tenemos que trabajar en autonomía y a la vez en cooperación como el Estado. Es bueno tener esta luminaria. El pensamiento del padre Esquiú se hace actual frente a esta problemática, que volvemos sobre lo mismo, sobre la legislación educativa, sobre la clara relación que mucha gente defiende y nosotros también, clara relación entre Iglesia y Estado, independencia, autonomía de ambas instituciones y a la vez cooperación mutua en favor del bien común. El padre Esquiú se constituye en este campo, como en tantos otros, en una lámpara que el Señor nos pone en el siglo XXI. Estamos contentos de este reconocimiento de la Iglesia Universal porque al beatificarlo es un reconocimiento. En primer lugar, que está en la gloria, Padre Esquiú es actual, porque está en la presencia de Dios. En segundo lugar, en este carácter de intercesor para nuestra Iglesia, para nuestra patria. En tercer lugar, en esta figura modélica. En tantos aspectos, nosotros hoy hemos seguido el aspecto intelectual. Que en este día, 14 de abril, dedicado a honrar a la Virgen, todos aquellos que trabajamos en educación, esta tarde vamos a celebrar aquí la misa a las 20, por todos los educadores de todos los niveles y tanto de la gestión estatal pública como de la gestión pública privada. Vamos a rezar por todos, por el alumnado, por los que están atravesando la enfermedad del COVID y otras patologías. En esta circunstancia vamos a pedirle a la Virgen y nos vamos a alegrar de tener al Padre Esquiú, el gran orador argentino, el gran educador del siglo XIX. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre nos proteja y que el Padre Esquiú interceda por todos nosotros. Que tengan un buen día.